está en Chile, para pedirte, Mario, una actualización respecto de la alerta de tsunami. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, en este momento gran parte de la población de Chile ya evacuó hacia los sectores altos de las distintas comunas. El tránsito del transporte colectivo está suspendido desde el mediodía. En las principales regiones, hablamos de la región de Coquimbo, la región de Valparaíso, hasta la región del Biobío. Estamos en este momento expectantes ante este tren de olas que ya se está empezando a presentar. Según los especialistas en el área, han indicado que el máximo poder del tren de olas va a llegar a partir de la segunda o tercera ola. Esa sería cuando existiría el impacto mayor y lo que obviamente pone en peligro las construcciones que están cercanas al borde costero. ¿Esta ciudad fue completamente evacuada y a dónde fueron sus habitantes, Mario? Insisto, no es solamente esta ciudad, o sea, tenemos que entender que la evacuación es desde Arica hasta la región de los lagos. Estamos hablando prácticamente el 70% del territorio nacional, y toda la gente tuvo que ser trasladada hasta sectores que se encuentren a una altura de 30 metros aproximados sobre el nivel del mar. Personas que están en los cerros de Valparaíso, por ejemplo, o en Antofagasta, o en distintos puntos de Chile. ¿Y cómo fueron variando en estos minutos las previsiones? Porque hasta hace un rato había horarios, ¿no? Horarios clave respecto de la llegada eventualmente de las olas. ¿Eso se fue actualizando permanentemente? ¿Ahora en qué previsión estamos, teniendo en cuenta que son las 4:38? Claro, en el caso de Chile son las 3:38, estamos dentro del rango de horario en el cual las olas se hacen presente. Esto va gradualmente porque se empiezan a sentir primero en la zona norte del país, posteriormente en la zona centro, hasta finalmente finalizar con la zona sur. Pero bueno, dentro de las precauciones y los protocolos que se aplicaron, estuvo la suspensión total de clases durante toda la jornada. Y también la recomendación a las empresas a que hoy simplemente el teletrabajo para que idealmente las personas no salgan a las calles y se puedan instalar en lugares seguros. En las zonas comprometidas, porque gran parte del borde costero también es un sector urbano, hay departamentos, hay residencias, esos sí fueron totalmente evacuados para evitar cualquier tipo de conflicto que se pueda presentar producto del tren de olas. Si bien es cierto, el primer tren de olas ya se sintió durante el mediodía en Isla de Pascua. En Isla de Pascua tuvo una altura aproximada de 35 a 40 centímetros, pero no necesariamente podría ser la tónica que se repita en la zona centro. La zona de mayor riesgo en este momento vendría siendo la región de Valparaíso y también la región del Biobío, que recordemos que es la que históricamente ha tenido ya 2 tsunamis durante el siglo pasado. En línea con lo que marca muy bien desde allí Mario, Débora, el Senapred informa que se reitera la solicitud de evacuación para las regiones de Arica, Paranicota y Tarapacá, ¿sí? Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó la mensajería SAE, que vos nos vas a explicar, Mario, qué significan estas alertas que llegan a los teléfonos, ¿verdad? Claro, en estricto rigor es un tipo de alarma que llega directamente a los teléfonos con un mensaje de texto que te indique que debes evacuar inmediatamente. La diferencia de un mensaje de texto común o tradicional es que esa alarma no deja de sonar. El teléfono te vuelve loco hasta que finalmente sales de la zona afectada. Bueno, ¿y esto por qué? Porque lamentablemente, pese a que Chile tiene una cultura sísmica que data desde cientos de años, lamentablemente hay gente que todavía no dimensiona lo que significa lo que está pasando. Y se produce una suerte de turismo de catástrofe. Gente que llega hasta el como los costero. cazatornados, los caza que tanto se ven a veces en las ficciones, ¿no? Exactamente, gente que llega sabiendo que hay un peligro, llega hasta el borde costero para sacar fotografías, para hacer algún tren de TikTok. Entonces, lamentablemente se tienen que redoblar los esfuerzos. Se despliega personal de la Armada de Chile en los principales sectores afectados, personal de carabineros y todos en pos de que la gente esté sana y salva. Bien, por lo tanto, bueno, la situación es de expectación total. No hay, más allá de la previsión que han hecho por el momento, ninguna situación de alerta ahora. O sea, no se ve, o por lo menos los reportes, que esas olas, vos decías que hay que esperar a la tercera ola para entender si efectivamente estamos hablando del tsunami anunciado. Sí, yo creo que podríamos respirar con tranquilidad ya a eso de las 6 de la tarde hora argentina.
ahí ya podríamos tener la tranquilidad necesaria. Como diciendo que ya pasó, habría que esperar hasta ese momento para decir, bueno, la alerta cesó o mermó. Claro. Pero para Claro, eso faltan casi 2 horas. No, 1 hora y media aproximadamente, sí. Una hora y media, pero es totalmente necesario. Hagamos un poco de historia con respecto a lo que fue el tsunami del año 2010, donde recordemos que esto fue provocado por el mismo terremoto que tuvo Chile, con epicentro en Concepción. Siendo que el epicentro fue el mismo Concepción, el tsunami tardó casi 2 horas en llegar. Acá había un cálculo que indicaba que las horas de peligro con respecto al terremoto de Rusia eran entre 12 y 20 horas, y las 20 horas estarían cumpliendo ya cerca de las 5 y media, 6 de la tarde, hora chilena. Claro, recién nos explicaba un experto, un sismólogo, que el agua es un conductor muy veloz, ¿no? Por eso a veces las réplicas, cuando hay un terremoto, como vos decías, a través del agua se propagan por medio continente. Sí, se produce una suerte de ondas que se van desplazando. Claro, nosotros quizás los que tenemos un poquito de conocimiento en el área consideramos que es rápido. Mucha gente piensa que prácticamente esto iba a ser instantáneo, fue el terremoto ayer en Rusia y prácticamente iba a ser en la noche, no, pero por la distancia hay un desfase. Esto también nos ha pasado cuando fue el terremoto de Japón en el año 2011. También hubo un aumento en el caudal de aguas de mar que llegaba hasta el borde costero. En esa ocasión, afortunadamente no hubo víctimas fatales, pero sí hubo locales comerciales que resultaron totalmente destruidos, y es prácticamente lo que podría volver a repetirse este año. Es lo que podría pasar. Quizás la zona urbana no va a estar afectada, pero sí la cantidad de locales comerciales que están ubicados en el borde costero podrían verse afectados. Bueno, te agradezco mucho, gracias por el contacto y esperemos que pase el alerta y que no ocurra lo que se está previendo. Muy amable, Mario. Gracias. Muchas gracias. Información urgente.